Su abuela le pedía regularmente que la acompañara a visitar a sus familiares a su pueblo. Él nunca se negó. Los viajes en tren le parecían mágicos. Durante todo el trayecto su abuela le compraría en porciones pequeñas pero suficientes nueces, cacahuates tostados, dulces y pan de la región. La casa de sus tíos se encontraba frente a un bosque que siempre le pareció maravilloso. Con sus primos montaría a caballo, cortaría manzanas, recogería mazorcas, rasparía magueyes y participaría en múltiples desafíos de puntería con la resortera. A la hora de la comida le dejarían ocupar su lugar favorito, donde podía ver de frente esa estufa gigante de hierro, fabricada justo 100 años antes de que él naciera, y cuyo funcionamiento a base de leña era hipnótico. Esa privilegiada ubicación también le permitía escuchar con claridad las historias familiares, y sus favoritas, las de brujas, nahuales, duendes y fantasmas. Pero en el caso de que su abuela considerara que el regreso se pospondría hasta el día siguiente, la fascinación que sentía por ese tipo de historias solo era comparable al miedo que sentía cuando llegara la noche y tuviera que ir al baño que se encontraba apartado de la casa principal. Por lo que un día, antes de llegar a la casa de sus tíos, y lleno de una vergüenza que la edad no le permitía entender por qué era tanta, le preguntó a su abuela con la cabeza gacha si los fantasmas existían. Su abuela, como cada vez que le decía algo importante, le tomó de la mejilla y dirigió su rostro para que la viera a los ojos. Mira, hijo, la mayoría de las personas nunca verán a uno, y por lo tanto ellos dirán que no existen. Otras personas confundirán ruidos, sombras o cosas similares, y el miedo les hará creer que existen, sin tener la certeza de que así sea. Pero en el caso de que tú llegaras a ver uno, de una manera tan clara que no tengas ninguna duda que lo estás viendo, seguramente sentirás miedo, sin importar la edad que tengas. Pero no olvides esto, hijo. Ese miedo se quita en cuanto te des cuenta de lo afortunado que tendrías que sentirte al comprobar que la promesa de nuestro Señor es cierta, y la vida eterna solo puede ser motivo de alegría. Y ya no habría pretexto para no portarse bien, ¿eh? Su abuela le dio un beso en la frente y a partir de ese momento pudo ir al baño a cualquier hora. Es más, podría decirse que a partir de ese momento buscaba regularmente poder ver un fantasma. Más de 30 años después llegó el momento en que un fantasma se le fue revelando poco a poco. Él vivía solo, y su costumbre de trasnochar lo habían acostumbrado a esas sombras o ruidos nocturnos que siempre tenían una aburrida explicación, por lo que ya ni buscaba investigar qué los provocaban. Pero fue hasta que el fantasma se desesperó por no recibir atención, que éste se decidió a abrir la llave del agua del lavatrastes, mientras él se preparaba una quesadilla. Pero aún así no logró sorprenderlo. Solo obtuvo en un tono fastidioso un ¿y tú qué quieres? Pero nada más. Ni el más mínimo rastro de asombro logró conseguir de él. Y no es que no hubiese sentido miedo, fue solo que él había deseado durante tanto tiempo tener una experiencia paranormal, que se sentía decepcionado. Por favor, eso ni da miedo, dijo una noche cuando el fantasma le aventó un plato. El fantasma no entendía tal apatía. Prendió luces, abrió ventanas, cerró puertas y es más, le jaló las patas. Y en algún momento se dejó ver, pero nada. Lo más que obtuvo fue un gruñido de molestia, así que un buen día se dio por vencido y prefirió cambiar de morada. El fantasma no volvió a aparecer, y por lo tanto nunca pudo ver el terror que sin querer le provocó, un terror que lo paralizaba durante horas. Logró que él sintiera ya sin su presencia un miedo doloroso, solo similar al frío húmedo en los huesos. Ya no pudo ver cómo él pasaba días paralizado de terror, sin querer, o más bien sin poder hacer nada. Y aunque el fantasma se hubiera quedado, sería decepcionante ver que el miedo no era provocado por su presencia fantasmal, sino por aquellas últimas palabras que le aconsejó su abuela. Ya no habría pretexto para no portarse bien, ¿eh? Él se dio cuenta que a partir de ese momento ya no podría equivocarse.
Le aterraba que al caminar pisara una hormiga, o que mientras dormía diera un manotazo inconsciente y acertara un mosco. No quería causar daño alguno. Le aterraba pensar que no sabía de qué tamaño tendría que ser la falta para condenarse a esa inutilidad eterna de jalar cobijas, tirar platos, ser una sombra inútil que corre de un lado a otro, o peor aún, tener que andar jalando patas.